Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Regina Paucar Palomino, a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la lección 15 del módulo 8 del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social, PEUDIS. Para el desarrollo de la lección se tiene previsto dos momentos: el desarrollo del tema programado y un espacio para absolver preguntas y dudas referidas al tema tratado. Las preguntas se podrán realizar a través del chat. El propósito de la sesión es que los participantes analicen los objetivos y componentes del programa de alimentación escolar, identifiquen los criterios de priorización, expliquen las modalidades de atención del servicio y relacionen la articulación interinstitucional, la cobertura y las estrategias con los logros del programa. Asimismo, se les recuerda a todos los participantes mantener el micrófono apagado, participar de manera activa y respetuosa, tomar nota del contenido durante el desarrollo de la ponencia, usar el chat exclusivamente con fines académicos, no grabar ni difundir la sesión sin autorización y cumplir las indicaciones del docente durante la clase. Para el desarrollo de la lección 15 del módulo 8, Programa Alimentación Escolar, nos acompaña la ponente Andrea Estefanía Flores Rodas, quien es licenciada en nutrición, egresada de la maestría en gestión pública para el desarrollo social. Ella cuenta con amplia experiencia profesional en programas sociales del Estado, desempeñándose en cargos técnicos y de coordinación, donde ha ejercido funciones de monitoreo, articulación, asistencia técnica y coordinación territorial. Asimismo, ha ocupado cargos de responsabilidad en gobiernos locales y programas nacionales vinculados a la promoción de la salud, nutrición y educación alimentaria. Actualmente ocupa el cargo de jefe de la subunidad de educación alimentaria y nutricional y fortalecimiento de capacidades en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Licenciada Andrea Flores, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto poder compartir este espacio, especialmente porque sé que estamos frente a futuros profesionales que desde las distintas disciplinas que nos acompañan van a poder contribuir al desarrollo de nuestro país. Bueno, en esta sesión mi propósito es que ustedes puedan comprender de manera integral el programa de alimentación escolar, no solo como una intervención pública, sino como una herramienta estratégica de desarrollo social. Cuando nosotros hablamos del programa de alimentación escolar, muchas veces lo primero que se viene a la mente es la entrega de alimentos, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la exposición vamos a poder darle luces para ampliar un poco esa mirada, ¿no? Y poder lograr que pueda haber un análisis de los objetivos, entender un poco la estructura, el tema de priorización y sobre todo reconocer el valor que tiene actualmente el programa de alimentación escolar. Bueno, pero para todo esto quisiera iniciar con una reflexión, ¿no? Y en sí que este programa, PAE, ya lo conocemos, no, en sí no es solo una responsabilidad del Estado, ¿no? Desde sus futuras profesiones, ya sea en educación, salud, ingeniería, ahí sé que tenemos un amplio margen de profesionales, gestión pública o cualquier otra carrera. En sí ustedes también son parte de este sistema que busca precisamente garantizar las mejores oportunidades para nuestra niña. Bueno, iniciando con este propósito, con esta reflexión de la lección, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva de recojo de saberes previos y antes de entrar precisamente al desarrollo técnico que conlleva esta sesión, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿no? Y que se pregunten ustedes mismos, ¿no? ¿Qué idea asocias al programa de alimentación escolar? ¿Qué es lo primero que se viene a nuestra mente cuando uno escucha este programa? Y bueno, para eso hay un QR
por favor, si pudiésemos acceder, y esto en automático, sus respuestas lo vamos a registrar aquí en la plataforma Menti antes de poder dar inicio. Para ello, si les parece, nos tomamos unos 2 minutos en lo que vamos registrando nuestras respuestas. Ya va la primera respuesta y tenemos la palabra nutrición, rendimiento escolar, todos los que se les ocurra, por favor. Tenemos alrededor de 154 asistentes, entonces yo creo que un margen de 100 respuestas es lo que podríamos lograr en estos primeros minutos. Y mientras vamos completando nuestras respuestas, hay que recordar que todas las ideas en sí son válidas, todas en realidad, ¿no? Algunos pueden pensar, no sé, en X situación. Por favor, lo plasmamos porque eso también nos va a dar un horizonte para poder ir mapeando, ¿no? Ir mapeando nuestro público qué expectativas también tiene por parte del programa de alimentación escolar. Bueno, ya tenemos algunas, por ejemplo, se repite rendimiento escolar, la palabra que hasta ahorita tiene más votos, nutrición, tenemos energía, correcta alimentación, esfuerzo, presupuesto, reducción de anemia, lucha contra la anemia, logro de aprendizaje, correcta alimentación, asistencia escolar, crecimiento, entre otros. Subvención y nutrición, desarrollo infantil, cultura alimentaria, ¿ven? Es un concepto que es parte del programa de alimentación escolar, pero que muchos no lo conocemos como tal, por ejemplo. Desarrollo cognitivo, tenemos por aquí gestión pública, cubrir primera infancia, adecuado aprendizaje. Muy bien, yo creo que ya con esta participación podemos sacar algunas palabras clave que se repiten o algunas ideas que se van repitiendo a lo largo de la participación. Han participado un total de 36 participantes y de todo, las tres palabras clave que se repiten es nutrición, rendimiento escolar, atención, ¿no? Me imagino que es por el tema de las atenciones que se desarrollan en el camino. Creo que con ello ya nos podemos dar una idea, en este caso, de qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos del programa de alimentación escolar como tal. Y básicamente, este momento es importante, ¿no? Porque nos permite reconocer eh, en función conocimiento que ustedes ya tienen, un conocimiento previo, ya sea influenciado por nuestra experiencia, por lo que vemos en medios también o por lo que hemos vivido en nuestras propias etapas escolares. Y bueno, a partir de ese punto es lo que vamos a nosotros un poco intentar reconstruir ese conocimiento que ustedes tienen y poder aterrizarlo en una perspectiva técnica respecto al programa de alimentación escolar. Para ello, tenemos otro QR, por favor, es el cuestionario de entrada y posterior a la reunión también va a haber un cuestionario de salida. Podemos, por favor, ingresar al QR y poder completar la información. Solo son 5 preguntitas, nada más, súper rápido, y para poder un poco mapear también el cómo está, ¿no? Y cómo estamos ingresando a esta sesión. Para ello, si les parece, nos vamos a dar 5 minutos, poquito menos si es posible. Son las 3:17, son las 6:17. A las 6:21 estamos cerrando este primer cuestionario de entrada, por favor, para poder ir continuando. Muchas gracias. Básicamente, el índice del curso, aunque ya lo expusieron muy bien, pasamos al siguiente, por favor. Y el desarrollo de la lección. Muy bien, entonces, el programa de alimentación escolar, bueno, para los que han podido escuchar en sí, recién ha sido creado el año pasado, ¿no? Si bien hubo programas anteriores
que se dedicaban a brindar el servicio de alimentación a nuestra población de estudiantes, ¿sí? Que en su momento tuvieron sus denominaciones, ¿no? En sí, como programa de alimentación escolar o como PAE, fue creado en el 2025 y entró en funcionamiento con toda su cadena logística, etcétera, a partir del mes de septiembre en adelante, ¿no? Y operativizando ya intervenciones en territorio desde el año 2026. El objetivo de este programa, ¿no? De este programa social, básicamente es asegurar la calidad y la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar. Que este sea nutritivo, saludable y complementario, ¿no? Ya que nosotros no brindamos todo, o digamos, todos los alimentos de la cantidad de kilocalorías que necesita el estudiante, ¿no? Sino complementamos la alimentación que ellos tienen en el territorio. Y vamos a ver en el transcurso el cómo. Durante todo el calendario escolar. Eso quiere decir que desde el 16 de marzo hemos iniciado precisamente con este servicio a nivel nacional, contribuyendo a satisfacer los requerimientos energéticos y nutricionales de los estudiantes para el desarrollo de sus actividades escolares. Dentro de los objetivos específicos que como programa impulsamos, podemos encontrar básicamente el de garantizar la calidad y inocuidad de los alimentos que forman parte del servicio alimentario, el asegurar la entrega oportuna y continua del servicio alimentario. Muchos de ustedes que seguramente conocen el territorio, sabemos el alto grado de dispersión que se tiene, sobre todo en las zonas rurales dispersas y en la Amazonía. Entonces, precisamente este objetivo específico es un gran reto como programa, no solamente para el PAE, sino para la mayoría de programas a nivel nacional, que tienen intervención en el ámbito nacional. Garantizar la calidad nutricional del servicio de alimentación escolar. También hay un conjunto de requerimientos mínimos, cuales nos tenemos que basar. El promover hábitos alimentarios saludables en los estudiantes. Y este objetivo específico es parte de uno de los componentes, digamos, nuevos que se han incorporado en el PAE, ¿no? Que solamente, y eso les decía al inicio, no solo es la provisión del alimento como tal, sino es incorporar otros conceptos como nutrición, alimentación saludable, entre otros. ¿Dónde está? Implementar un sistema de alerta y respuesta temprana para detectar oportunamente si algún elemento de la cadena de entrega del servicio alimentario requiere atención o intervención del programa u otros, ¿no? Es un poco el tema de la respuesta. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación continua, ¿no? Que es importante también para nosotros. Disponer y gestionar las medidas necesarias para evitar el consumo de alimentos no conformes, ¿no? En coordinación con las diferentes unidades territoriales. Antes de pasar a la población objetivo y un poco para que quede claro en sí el programa como tal, sus objetivos general y específico, ¿no? Justo tenemos una pregunta en el chat, ¿no? Que nos dice Heidi, ¿no? ¿A qué se debe el cambio de denominación? Como ya especifiqué al inicio, el PAE es un programa nuevo. Si bien hubo programas anteriores y todos ustedes tienen de conocimiento cuál ha sido todo el contexto que ha sucedido en sí como programa de alimentación escolar, que se ha generado desde, digamos, desde cero, ¿no? Así a través de una resolución ministerial, ha sido a partir del año pasado, ¿no? Como les manifesté al inicio. Eh, como, como todo programa, toda experiencia en el sector público, siempre va a haber información en la cual nos podemos basar de experiencias anteriores, de programas anteriores, etcétera, rescatar siempre lo bueno, ¿no? Y mejorar. Y básicamente esa es la mirada que nosotros tenemos como programa de alimentación escolar. Recuerden que también este concepto o este término de programa de alimentación escolar no es únicamente de Perú como tal. Tenemos un programa de alimentación escolar en Brasil, tenemos un programa de alimentación escolar con esa denominación en Chile, por ejemplo, tenemos uno en Colombia, tenemos uno en Ecuador, que son las experiencias más cercanas en Latinoamérica, y cada uno de ellos
tienen sus diferentes componentes, ¿no? Entonces la idea también es un poco poder incorporar las buenas prácticas o las mejores estrategias que funcionen, adaptarlas a nuestro territorio y mejorarlas. Entonces, Heidi no es solo un cambio de denominación, sino es un programa que se incorpora con los diferentes componentes, que ahorita lo vamos a ver en marco a los procesos que estos conllevan. En cuanto a la población objetivo, dentro de los criterios de priorización que nosotros tenemos, básicamente es el nivel de educación inicial a partir de los 3 años, ¿no? Que básicamente abarca un gran número de instituciones educativas. El nivel de educación primaria, que también es un público objetivo priorizado, ¿no? Y básicamente ellos dos, porque ustedes saben la importancia de garantizar un buen estado nutricional, sobre todo en la primera infancia y la niñez, ¿no? Y también tenemos un número un poco más pequeño, alrededor de 2.000 instituciones educativas, que son del nivel de educación secundaria, pero que éstas se ubican en pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con diferentes modalidades de atención, ¿no? Diferentes modelos, que ahorita lo vamos a ver nosotros en otro cuadro. Y estos estudiantes del nivel secundario que se atienden en este caso, básicamente son aquellos que están comprendidos en la base de datos oficial de pueblos indígenas, el cual está regulado por el Ministerio de Cultura. Y es un público objetivo que realmente cuando van a hacer digamos, las clases, muchos de ellos se internan o salen una semana, hacen sus clases y retornan a sus casas una semana. Entonces, es un público objetivo que sí requiere la prioridad y la atención por parte del Estado. Ese es el mapa de procesos del programa de alimentación escolar. Y todos en la sala sabemos que en sí, en la gestión pública, el manejar los procesos es importante para yo poder entender cuáles son mis entradas, los productos que yo voy a brindar, mis salidas en este caso. Y en el caso del PAE, su principal entrada, ahí vamos a agrandarlo un poquito porque creo que sí el gráfico no nos ayuda. Su principal ingreso o sus usuarios, sus necesidades y expectativas, básicamente de los usuarios, son escolares e instituciones educativas públicas, ¿no? Que están carentes de un servicio alimentario progresivo, adecuado a los hábitos de consumo local, de calidad y sostenible, ¿no? O sea, yo lo que tengo, digamos, antes de lograr la intervención con el programa, les mencionaba, eh, esa es la necesidad que nosotros encontramos. Como programa tenemos procesos estratégicos, misionales y de soporte, ¿no? Dentro de los procesos estratégicos, la mayoría de instituciones públicas, ¿no? Lo que es la gestión estratégica presupuesto y de inversiones, lo que es integridad, que también es parte de nuestros procesos estratégicos y modernización. Y dentro de los de soporte ya encontramos toda la cadena de administración, logística, recursos humanos, eh, comunicación estratégica, asesoría legal, gestión de las tecnologías o UTI, ¿no? Entre otros. Pero lo más importante, lo que quiero resaltar, son los procesos misionales que precisamente van a permitir de alguna manera brindar o lograr el servicio en nuestros usuarios. Y ahí tenemos lo que son las unidades de línea. Dentro de estos procesos misionales, tenemos básicamente el de diseño y planificación del servicio alimentario escolar. En este proceso misional, ¿no? De alguna manera se desarrolla todo lo que es la parte de planificación, organización, coordinación respecto al diagnóstico, al diseño, ¿no? De todo el servicio alimentario, el cómo el alimento llega, se elabora, digamos, en la institución educativa, que es un tipo de modalidad, y cómo sale y llega al estudiante, así como los diferentes estándares de calidad que debe tener este servicio alimentario, ¿no? Eso por un lado, eso es uno de los procesos. Tenemos el segundo, que es la gestión para la prestación del servicio de alimentación escolar, tal.
que está muy relacionado al primero, el control y monitoreo de la operación del servicio alimentario, que es básicamente el vigilar que se puedan desarrollar acciones de vigilancia y control de lo que se está desarrollando en territorio. Y el otro proceso misional que es básicamente el de educación alimentaria y nutricional y fortalecimiento de capacidad, ¿no? Y articulación, que es que precisamente aquí es donde les mencionaba que es importante rescatar lo bueno y mejorarlo. Y una de las mejoras que tiene el programa de alimentación escolar actual es que se ha inserto lo que es el proceso de educación alimentaria nutricional como una unidad de línea que permite de alguna manera asegurar que la educación respecto a todo este componente pueda llegar a nuestros usuarios, ¿no? A nuestros diferentes usuarios. Y no solo recibir el alimento, ¿no? Sino también saber por qué lo estamos entregando y de qué forma puedo complementar esta alimentación para que me pueda nutrir bien, pueda estar bien, pueda prevenir anemia, pueda prevenir diferentes enfermedades. Entonces, referente al servicio como tal, ¿no? Que como programa de alimentación escolar se brinda, ¿no? Tenemos que en sí el servicio es el servicio alimentario escolar integral, pero con un enfoque educativo, nutricional, comunitario también, que busca no solamente alimentar, sino también formar hábitos saludables y fortalecer la gestión local del servicio. Y este servicio se va desarrollando, ¿no? Digamos, como un macro, pero alineado a la provisión del servicio alimentario, que es entregar el alimento, a la educación alimentaria nutricional, que te enseño cómo hacer, qué hacer y cómo complementar, al fortalecimiento de capacidades, ¿no? Que es específicamente a nuestros comités de alimentación escolar, a la gestión y cogestión del servicio, ¿no? Porque no solamente es el PA el que interviene aquí, sino también hay una cadena de actores vinculados al servicio que van a contribuir a que se pueda gestionar los diferentes recursos y al aseguramiento de la calidad y vigilancia, ¿no? Estos componentes, digamos, estos 5 aspectos van a permitir que nosotros como programa de alimentación escolar podamos lograr ese servicio alimentario escolar integral, con enfoque educativo, nutricional, comunitario, entre otros, lo que ya hemos escuchado. Eh, Siguiente, por favor. Por favor, vamos colocando nuestras preguntas también como para ir respondiendo en la medida que se van generando. Ahí está. Ya, voy leyendo también. Dentro de las modalidades de atención, nosotros tenemos modalidades y formas de atención. En el caso de modalidades vamos a encontrar 2 principalmente. Una de ellas es comida lista para consumo, ¿no? Lo que vamos a ver en la diapositiva actualmente, y otra modalidad es la de comida caliente. En el caso de la modalidad comida lista para consumo, su forma de atención, ¿no? Es el alimento listo para consumo. O sea, llega a la institución educativa la preparación como un servicio de catering, vamos a llamarlo así, y se le entrega al niño, bueno, en este caso al comité de alimentación escolar, y se entrega a los estudiantes y estos ya pueden consumir. Muchas de estas preparaciones tienen un bebible, que en la mayoría de los casos es un producto lácteo u algún otro bebible, un sólido, ¿no? Y solo en algunos casos, algunas regiones, en este caso, una fruta, ¿no? En otras regiones no tiene esa combinación, pero digamos que es un esquema que se está tratando de alinear para todas. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos, ¿no? ¿Qué componen ese alimento del desayuno? La leche enriquecida, el pan especial, porque no es el pan, digamos, que nosotros encontramos en tiendas, sino es un pan que muchas veces está complementado con leche, con queso, con pasas, con frutos, etc. O puede ser también cereal extruido o expandido o galleta, ¿no? De algún tipo de harina especial, por ejemplo, kombucha o quinoa.
La fruta de estación solamente en este caso para la UTE Ancash 1, que es lo que tenemos mapeado de momento, ¿no? Y lo que es huevo sancochado para algunos casos también, ¿no? Y esta modalidad la podemos encontrar en 14 unidades territoriales, que son las que figuran en la lista. Como es una, digamos, una modalidad en la cual la preparación ya está puesta en la institución educativa, eso significa que hay una logística que va detrás de ello, desde el punto de preparación de los proveedores, el transporte, hasta llegar a la institución educativa. Y tiempos que se tienen que cumplir, porque ustedes saben que si yo lo preparo, digamos, a las 4 de la mañana, yo no puedo entregar ese alimento, digamos, al mediodía, ¿no? Porque hay un proceso de temperatura, de cuidado, de inocuidad, de preparación, y que si yo no cuido todos estos aspectos de alguna manera, puedo generar alguna situación adversa, ¿no? Entonces, es por eso que esta modalidad, que es para nosotros una modalidad ideal, porque implica ya, eh, te entrego, ¿no? O sea, te entrego el producto, solamente se va a dar en aquellas regiones que tienen las condiciones para ello. Y ahí muchas veces entra a tallar la accesibilidad, ¿no? Y la concentración de instituciones educativas y también los proveedores que podamos tener nosotros en zona que puedan brindar este servicio. Otra modalidad, ¿no? Porque, bueno, no funciona de repente la primera forma. Ok, vamos a la segunda forma. En este caso es la modalidad comida caliente. Y y tiene varias formas de atención. Una de ellas, una de esas formas de atención es el alimento listo para preparar. En este caso, ¿qué significa eso que yo le voy a entregar? Diferentes tipos de alimentos, ya sea arroz, ya sea enlatados, conservas. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, diferentes tipos de alimentos, harinas, entre otros, para que en la organización que tienen en la institución educativa puedan lograr la preparación, en este caso, eh, in situ, digamos, 8 de la mañana, 9 de la mañana, desarrollar todo lo que es la preparación, entregar a los estudiantes y finalizar con el resto de procesos, ¿no? Hasta gestión de residuos sólidos. Y aquí hay combinaciones a nivel de desayuno y combinaciones a nivel de almuerzo. Para esto también hay una programación en la cual se basan muchos de ellos, como leche evaporada, productos lácteos, entre otros, ¿no? O segunditos, porque sabemos que en el ámbito rural, por ejemplo, muchas veces no tienen la costumbre, así como en el ámbito urbano, un bebible y un pan, sino muchos de ellos consumen pequeñas preparaciones o guisos, por ejemplo, como un desayuno. Entonces, también está contemplado dentro de esta modalidad y de esta forma de atención. Y esta modalidad se encuentra en las 27 unidades territoriales que tenemos. En este caso, eso quiere decir a nivel nacional, incluyendo Lima Metropolitana, ¿no? En lo que es la unidad territorial de Lima Metropolitana en Cali. Otra modalidad que se cuenta en este caso, pero es para algunos ítems también de Lima Metropolitana y Callao, por ejemplo, es la forma de atención concesión, ¿no? Que básicamente es que un tercero vaya a la institución educativa que tiene todas las condiciones y pueda realizar las diferentes preparaciones. Y los estudiantes van, consumen, finalizan y se retiran a sus aulas, ¿no? Y en sí, dentro de los componentes que se tiene ahí, básicamente es el bebible, el producto sólido y el acompañamiento, en este caso, ¿no? Esta modalidad que también es bueno, es interesante, también tiene que cumplir una serie de condiciones, en este caso, que lamentablemente no todas las instituciones educativas lo tienen. Entonces, en este caso, para esas primeras fases, está Lima Metropolitana y Callao. La modalidad seguimos con comida caliente, una forma de atención básicamente también es la subvención, que no es lo mismo que concesión, ¿no? En concesión va un tercero y brinda el servicio y se paga por el servicio, ¿no? En caso de subvención, esto es un poco aterrizado al modelo por ejemplo, del programa de alimentación escolar en Brasil, ¿no? Donde, y dentro de los modelos que muchas veces impulsa el PMA o la FAO,
que básicamente es bajo la organización de actores de la institución educativa, etcétera, se les brinda un respaldo económico para que ellos mismos puedan hacer la adquisición de los productos, la preparación de los productos y en este caso eh, la preparación, el consumo y la gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces, la diferencia está en que yo como programa ya no te voy a dar el producto, ¿no? Sino yo te voy a dar, digamos, te voy a poder financiar en función a tu canasta de compras, tu canasta de alimentos que tú necesitas para preparar tales preparaciones en la semana, ¿no? Entonces, ahí es una forma de atención que se está aterrizando para este primer periodo, para este primer semestre. Estamos muy optimistas. Por eso solamente se están desarrollando como que en 4 regiones, Tumbes, Ayacucho, Piura y Cusco. Y bueno, en función a los resultados se verá pues el escalamiento, ¿no? El escalamiento de las diferentes modalidades o las diferentes formas de atención. Hay que recordar que muchas de estas modalidades son pilotos en un primer momento, ¿no? Porque se tienen que evaluar diferentes aspectos. Lo que funciona en Tumbes no necesariamente va a funcionar en Cusco, ¿no? Y ustedes lo saben mejor que yo en muchos de los casos. Un paréntesis en este caso es el servicio de educación y cuidado diurno, que nosotros llamamos como Educuna, ¿no? Que básicamente es un servicio que está liderado por el Ministerio de Educación, ¿no? Y ofrece lo que es educación y cuidado diurno de 8 horas a niños y niñas de 12 y 36 meses, ¿no? Y bueno, por el tiempo que se encuentran este grupo objetivo, que son pequeñitos, son bueno, una edad muy importante para nosotros en marco del desarrollo infantil temprano, es importante poder garantizar la alimentación de este público objetivo, ¿no? Básicamente este programa ayuda, hay alrededor de un poco más de 300 instituciones que están dentro de este grupo, ¿no? Pero básicamente ayuda a que se pueda apoyar a las diferentes madres en situación de pobreza o vulnerabilidad. Bueno, es la norma que encontramos un poco para el tema del servicio de educación y cuidado diurno y atención integral Educuna. Y ahí también hay una responsabilidad presupuestal que se ha aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026. Y básicamente eso es reflejo del compromiso como Estado, ¿no? Para este público objetivo, que esperamos que pueda ir ampliándose en el transcurso de los semestres del periodo. Siguiente, por favor. Ya. Un poco para entender la modalidad de atención y a quiénes se atiende en este caso, y también un poco relacionando los quintiles eh, y las raciones que tenemos por día. Por ejemplo, en el caso de comida caliente, que ya hemos visto, a ver, ¿qué significa comida caliente? Vamos a ver si estamos despiertos. En el chat del seminario, por favor. ¿A qué hace referencia la modalidad de atención comida caliente? Cocina hecha en la misma escuela. Muy bien, Vladimir. Estamos con la idea. De repente nos podemos confundir con el nombre, ¿no? Comida caliente, recuerden que es yo como programa te brindo los alimentos y tú como institución educativa organizado dentro de tu CAE o tu comunidad educativa, los preparas en la institución y lo entregas al estudiante para su consumo. ¿Ya? Entonces ahí no nos confundamos. Entrega de alimentos empacados, ¿ok? Bien. Empacados para que se prepare en la institución educativa. Tiene formas de atención, entre ellas está la concesión, está la subvención, pero hay una forma eh, más en este caso, lo que llamamos una modalidad más, que es el alimento listo para preparar, ¿no? Que es lo que conocemos como el alimento empacado. Recién preparados, calentados antes alimentos listos para preparar en la institución educativa. Muy bien, Yaneli.
preparación de alimentos de calidad realizada en un espacio idóneo de institución educativa. Muy bien, tenemos la idea. Este tipo de modalidad se da o se brinda a los diferentes grupos objetivos, que ya hemos visto que tenemos 3 grupos objetivos, ¿verdad? Inicial, primaria y secundaria para algunas instituciones educativas que cumplen ciertos criterios. En el caso de inicial y primaria, básicamente se brinda desayuno y almuerzo para los quintiles 1 y 2. Bien. En el caso del quintiles 3, 4 y 5 de las instituciones educativas priorizadas, solo desayuno. También tenemos dentro del nivel inicial, primaria y secundaria, en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, lo que llamamos las secundarias JET o aquellos que son de jornada escolar completa, ¿no? Todo el día. Las secundarias FAT, que se denominan así porque son formas de atención diversificada, básicamente, que les mencionaba, están una semana y una semana se tiran a casa, por ejemplo. Entonces, son, digamos, a estos 3 tipos, tanto de los quintiles 1, 2, 3, 4 y 5, se les brinda desayuno y almuerzo para los 2 primeros y desayuno, almuerzo y cena, por ejemplo, para la secundaria de forma de atención diversificada. Y en el caso de la comida lista para consumo, que es entregarle la preparación lista y hecha para consumir en la institución educativa, y yo no tengo que preparar nada, sino ya me entregan listo mi bebible, mi sólido, etcétera, para los niveles de inicial y primaria, de los quintiles 3, 4 y 5. Y aquí básicamente es desayuno. Ahí me gustaría que podamos ver ese videíto, si pueden apoyarme por favor desde el moderador. Nutriendo Sueños, el viaje de un desayuno seguro para tus hijos. Sabemos que lo más importante para ti es la salud y el futuro de tus hijos. Por eso, en el programa de alimentación escolar, no solamente entregamos alimentos, garantizamos bienestar. Hoy queremos que nos acompañes a conocer el camino que recorre cada integrante bajo la modalidad de comida caliente, asegurando que cada alimento sea sano, rico y seguro. 1. Verificamos los expedientes presentados por el proveedor según los requisitos solicitados por el programa. 2. Inspeccionamos que el lugar donde se guarden los alimentos esté impecable. 3. Analizamos las características de los alimentos como el color, olor, textura y sabor para asegurar que todo sea de primera. 4. Luz verde. Solo los alimentos aprobados salen hacia las instituciones educativas. 5. Verificamos que los camiones estén limpios y la carga bien cuidada. 6. En las instituciones educativas, el Comité de Alimentación Escolar, CAE, recibe y cuenta todo asegurando que el lote esté completo e íntegro. 7. Se almacenan todos los alimentos en espacios exclusivos, limpios y ordenados. 8. Preparamos el menú siguiendo las recetas y porciones exactas proporcionadas por los nutricionistas del programa, considerando siempre las buenas prácticas de higiene y manipulación. 9. El personal autorizado sirve la comida usando utensilios limpios y adecuados. 10. Llevamos la comida con cuidado desde la cocina hasta el espacio asignado para el consumo. 11. Promovemos que los niños coman en mesas limpias y desinfectadas dentro de su horario. 12. Al terminar, clasificamos los residuos para reciclarlos o desecharlos correctamente. Este esfuerzo es de todos, proveedores, especialistas y el Comité de Alimentación Escolar de tu escuela. Gracias por confiar en nosotros la nutrición de tus hijos. Alimentación escolar de calidad, compromiso de todos. PAE, nutrición que protege. Gobierno del Perú. En sí, nosotros tenemos diferentes etapas o
digamos, procesos que se van desarrollando para que pueda llegar el alimento, y acá vamos a hablar de básicamente la modalidad de comida caliente, el alimento hacia la institución educativa. Desde una verificación de expedientes que se desarrolla, que es un poco un trámite un poco más, bueno, de gabinete, muchas veces de ello, una vez aprobado la verificación higiénica sanitaria de las plantas o los almacenes, que ustedes lo han visto también como parte de, al especialista con su linterna, revisando si está bien o no, y aparte otras evaluaciones que se desarrolla. La siguiente etapa, que es la evaluación de las características físicas, organolépticas, color, olor, sabor y textura de los alimentos que se tienen en los grandes almacenes en diferentes puntos de acopio. Y ahí para poder ver el tema del producto, si por ejemplo, en el caso de las harinas, que no tengan sustancias extrañas, que no tengan alimentos animalitos, por ejemplo, que a veces los gorgojos ahí, etc. Otra etapa que es la liberación de los alimentos aptos para su entrega. Una vez que pasan esta etapa, recién se procede con su liberación hacia las instituciones educativas. La verificación en el transporte, ustedes han visto una parte donde en el camión iban llevando, trasladando los alimentos, por ejemplo, y una vez que se desarrolla esto, su recepción y entrega de estos alimentos en las diferentes instituciones educativas, ¿no? Entonces es un poco lo que se quiere narrar con el video que hemos visto, y de alguna manera que también podamos nosotros tener claro que en sí es una cadena logística, es un proceso que se desarrolla para que el alimento llegue a la institución. O sea, no es que el proveedor adjudicó y listo, ahí quedó y voy y le entrego a la institución educativa y ya, ahí terminó mi labor. No, sino es una cadena, un conjunto de pasos que se tienen que garantizar para que estos alimentos lleguen de forma segura a la institución educativa. Y bueno, ya en el proceso de la institución educativa ya es otra la historia también, ¿no? En cuanto al tema del almacenamiento, las condiciones de infraestructura, el tema de la manipulación de los alimentos, ya hay las situaciones de buenas prácticas en sí, ¿no? De higiene, ¿no? Que tenemos que tener, el don de desarrollo de los alimentos también, la entrega, porque yo lo pude haber cocinado muy bien, pero finalmente la entrega, no sé, pasó algo, o sea, ya incluyen otros aspectos que es importante también tenerlos en cuenta, y para eso es, para nosotros, por ejemplo, como programa de alimentación escolar, es clave el componente de educación alimentaria y nutricional para poder de alguna manera garantizar que las personas que tenemos en las instituciones educativas que reciben los alimentos que se entregan puedan garantizar o asegurar buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de higiene en este caso, y de almacenamiento, y reducir los riesgos que se puedan encontrar a la hora de hacer la preparación. Ustedes saben que hay muchos riesgos que se pueden generar y no necesariamente dentro de mi cadena de producción, no necesariamente es el alimento. También puede ser en la preparación, también puede ser en la entrega, también puede ser en las diferentes etapas. Entonces, un poco era para narrarles ello. Y vamos respondiendo también las preguntas, Adriana. ¿Cómo monitorean el mantenimiento y almacenamiento de los insumos cuando están en las instituciones educativas? Y es ahí donde aterrizábamos en la importancia de la educación alimentaria y nutricional para que los actores vinculados al servicio de alimentación escolar, en este caso son diferentes actores, puedan, digamos, ser partícipes de todo este proceso del cuidado del alimento en la institución educativa. ¿A qué me refiero? Dentro de las instituciones nosotros tenemos lo que son los comités de alimentación escolar.
estos comités, antes de entrar a la temática de la diapositiva, estos comités, para ir respondiendo también la pregunta, está conformado usualmente por el directivo de la institución educativa, docente, padre de familia, entre otros, ¿no? Que básicamente se encargan de garantizar la prestación del servicio alimentario. Y estos actores, o este CAE que nosotros llamamos, ¿no? Es importante que estén fortalecidos para que las acciones que ellos determinen en territorio puedan desarrollarse de una forma óptima. Pero no solo tenemos estos actores. Ustedes saben también que en territorio contamos con otros actores locales que son importantes para poder tener esa veeduría, ese control social, que a veces nos mueve, pero es importante, ¿no? Como los subprefectos, como el personal del puesto de salud, que están usualmente en el ámbito rural y amazónico, en este caso, como los demás docentes, los mismos padres de familia, de alguna manera, que tienen un rol importante, precisamente, Adriana, para poder garantizar un buen almacenamiento, una buena preparación, ¿no? Pero ellos no lo van a poder hacer solos, sino lo tienen que hacer, ¿no? En la medida también que tengan esos conocimientos. Y para eso todos sumamos, ¿no? Desde ustedes hasta los actores en territorio, nosotros como programa, ya sea de forma remota, virtual, presencial, etc. Adicional a ello, hay profesionales, parte del despliegue territorial, ¿no? Del programa de alimentación escolar en este caso, que van monitoreando las instituciones educativas, ¿no? Sin embargo, la gestión pública, siempre las necesidades son grandes y los recursos son acotados, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante que a este rol que desarrolla el profesional del programa pueda sumarse también el rol que los diferentes actores también desarrollan y entre todos poder de alguna manera monitorear, lograr que estos alimentos están bien almacenados, que la mamita que cocina se lave las manos, ¿no? Entre otros componentes. Y vamos al cómo se elabora la programación del menú escolar, ¿no? Porque acá ya entra a tallar el aspecto nutricional, por ejemplo. No sé si tenemos nutricionistas en la sala, ingenieros de industrias alimentarias también, o profesionales que están relacionados a la temática, ¿no? Igual es importante que todos conozcamos. En el caso de la programación del menú escolar, básicamente tenemos una programación regular, ¿no? Que es una proyección que se desarrolla muchas veces en gabinete, pero tomando en cuenta algunos aspectos de territorio, ¿no? Y donde yo voy a programar desayuno, almuerzo, cena, tantos alimentos, tan. A eso hay una programación de menú en situaciones excepcionales, que nosotros lo conocemos como el Nutricol, en este caso, ya sea 1 y 2, que tienen características muy puntuales, ¿no? Como alimentos industrializados o procesados primarios que se pueden entregar, pero que funcionan solamente o se activan solamente cuando hay alguna limitación o dificultad para brindar el servicio regular. ¿Qué puede pasar? Sí, podría pasar, y es importante nosotros siempre tomar nuestras medidas de contingencia, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Lo ideal es que todos nos basemos en lo que es una programación de menú regular. ¿Y qué criterios tomamos en cuenta precisamente para esa programación del menú? Primero, que los alimentos tengan una especificación técnica vigente. Y aquí, en algún momento, una de las preguntas siempre ha sido, ¿por qué siempre se da lo mismo? ¿No? Por ejemplo, determinado alimento, un alimento X, ¿no? ¿Por qué siempre le estamos dando lo mismo? ¿O por qué siempre, o por qué no podemos incorporar, por ejemplo, la racacha, que es un tubérculo que encontramos en nuestra tierra? ¿Por qué no lo incorporamos? Porque nosotros de alguna manera como sector nos tenemos que basar en especificaciones técnicas. Y eso nosotros no lo damos como programa, sino lo dan diferentes organismos, en este caso. En la medida que esos organismos vayan validando, vayan sacando esas especificaciones, nosotros tenemos de alguna manera insumos para poder incorporar estos alimentos dentro de las programaciones. Y estas especificaciones también no es que uno
digamos, me imaginé la especificación técnica de la racacha y lo voy a lanzar, digamos, como sociedad nacional, ¿no? Lo lanzo, ¿no? Sino que sigue una serie de procesos, evaluaciones organolépticas, nutricionales, de inocuidad, un respaldo científico, el por qué la racacha tiene que tener determinado porcentaje, no sé, de humedad, de por qué determinado tamaño, por qué la racacha y no otro alimento. Entonces, es un conjunto de pasos que finalmente es una tarea, ¿no? Que como Estado, como sociedad lo tenemos pendientes, importantes, sí. Bien, pero nosotros como programa de alimentación seleccionamos los alimentos que cumplen con las especificaciones técnicas vigentes. Entonces, no puedo colocar el alimento que de repente se me ocurre, ¿no? Sino tengo que colocar un alimento que tiene este respaldo. Actualmente tenemos especificaciones técnicas para la conserva de pescado, que es uno de los alimentos que más tiene mayor frecuencia. Conserva de pollo también ya tiene especificaciones técnicas, por ejemplo, y me parece que hay, bueno, en este caso el huevo y otros alimentos, me parece que hay 2 productos más que igual son de acceso público. Otro criterio es el aporte nutricional, ¿no? Para poder garantizar que el menú, ¿no?, que se entrega en este caso, aporte nutrientes en un 30% de las recomendaciones diarias, tanto de energía y nutrientes. Entonces, yo dentro de mi programación voy a poder, de alguna manera, programar o desarrollar esa programación para que cumpla ese requisito, ese 30%. Pero no significa que como institución, como comunidad educativa, yo me pueda organizar y complementar con alimentos también a las preparaciones del menú que yo ya tengo determinado, que muchas de las instituciones educativas lo hacen. Otro criterio es la disponibilidad de alimentos. Aquí un poco para considerar qué alimentos están disponibles en cada región y también la temporada en la cual están disponibles. Lamentablemente tenemos una diversidad muy amplia de productos en las regiones, etc. Entonces, y también condiciones logísticas de transporte y accesibilidad que no nos va a permitir garantizar de repente una disponibilidad en todo el año escolar, pero sí por determinados periodos, ¿no? Y también un poco aplicar acá el concepto de lo que ustedes pueden conocer como la mejor compra, por ejemplo, ¿no? O sea, yo compro en determinada temporada de repente un alimento que lo encuentro en mayor medida respecto a otro, y en la siguiente temporada compro el otro alimento que lo tenga en mayor medida. Similar a ello, nosotros aplicamos el concepto de sustitución. Yo tengo el alimento que damos acá, un alimento X, y ocurre alguna situación, por ejemplo, de emergencias y desastres, que baja la disponibilidad de los alimentos X que yo estaba brindando, pero ahora tengo los alimentos Y que pueden ayudarme a sustituir de repente ese requerimiento nutricional, esa programación. El gusto y consumo, ¿no?, que es importante también, que se puede elegir qué alimentos disfrutan más los estudiantes y que puedan favorecer ese consumo, porque de nada nos sirve, y también aquí los profesionales de la salud que están bastante relacionados con el tema de programación, sabemos que de nada es útil que uno pueda hacer la mejor programación del mundo cuando nuestro público usuario, en este caso nuestros estudiantes, no van a consumir ese alimento y finalmente lo entregan a sus animalitos, a sus, o bueno, lo botan o no lo consumen, ¿no? Y a veces ese es un factor que no se toma en cuenta en varias estrategias, ¿no? Pero que tratamos en lo posible de sí tomarlo en cuenta en el caso del programa de alimentación escolar. La diversificación del menú escolar, ¿no?, que es otro aspecto también que es importante para nosotros, ¿no? Que haya variedad de alimentos y evitar un poco la monotonía y fomentar un poco el consumo variado. De todas maneras, el tema de diversificación en algunos aspectos se limita, ¿no? Porque yo tengo el primer requisito, que son mis alimentos con especificaciones técnicas vigentes. Entonces, ¿me gustaría diversificarlo más? Sí, pero tengo también que cuidar este otro aspecto.
no significa que digamos, los usuarios de la zona no puedan complementar sus preparaciones para poder darle de repente ese gustito adicional, ¿no? En la Amazonía, que sabemos que consumen bastante lo que es la yuca y el plátano, por ejemplo, que no son alimentos que se brindan por parte del programa de alimentación escolar, pero que de repente entre las familias nos organizamos y parte de lo podemos complementar con un banano, un plátano que pueda de alguna manera ayudarnos a incluir esa variedad. La pertinencia cultural, en este caso, que es el respetar y valorar los hábitos alimentarios y las costumbres de los estudiantes. Y aquí todo gusto es válido. Para mi usuario final, lo que, digamos, lo que a él le gusta no necesariamente nos va a gustar a nosotros, pero no por eso lo vamos a sacar de la programación del menú. Y ustedes, cuando tengan ese rol de repente, muchos de ustedes de repente ya son profesionales incluso, pero cuando lleguen a tener ese, digamos, ese acercamiento con las comunidades rurales dispersas, amazónicas, se van a dar cuenta que ellos valoran bastante su cultura, el, digamos, la riqueza que tienen referente a los alimentos que tenemos. Y muchos de los alimentos insertos no necesariamente tienen esa asertividad que nosotros quisiéramos. Caso, por ejemplo, del arroz fortificado, ¿no? Entonces, porque no estamos acostumbrados de repente a ello y muchos de los usuarios de repente pueden presentar un rechazo. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Educar, ¿no? Educar, enseñar, demostrar también, ¿no? Que el por qué tenemos que consumirlo, ¿no? La pertinencia cultural para nosotros es muy importante. Costo del menú escolar, en este caso, que también hay un gasto proyectado y ustedes saben, ¿no? Que es importante también considerar el tema presupuestal para yo poder darle sostenibilidad y poder garantizar también la atención de los más de 4 millones de usuarios que tenemos a nivel nacional como parte del programa de alimentación escolar. Y garantizar obviamente la eficiencia del gasto y la adecuada alimentación del estudiante. Y bueno, ya estamos casi en la parte final. Vamos, podemos ir colocando también nuestras preguntas para poder ir respondiéndolas en el chat. Dentro de la cobertura que nosotros tenemos a nivel departamental, como les hemos mencionado, básicamente estamos a nivel nacional, en todas las regiones. Trabajamos nosotros con el concepto de unidad territorial, que es un punto estratégico focal, básicamente a cargo de un jefe de unidad territorial, y eso lo vamos a encontrar en todos los programas sociales, que tienen a cargo un conjunto de, en este caso, instituciones educativas distribuidas por distrito, provincia y demás. ¿Por qué hay 27? Porque algunas regiones como Ancash y Cajamarca, por el grado de accesibilidad básicamente, ¿no? Por la geografía que tienen, por ahí pasa nuestra cadena, nuestra cordillera, ¿no? Hace imposible que podamos tener solamente una unidad territorial, sino tenemos que dividirlo en dos. ¿Sí? Y el resto de unidades territoriales, sí, geográficamente, es uno por región. Y atendemos alrededor de más de 4 millones de estudiantes de los 3 niveles de atención, ¿no? Casi 1.100.000 de nivel inicial, 2,5 millones, un poco más del nivel primario, y casi un poco más de 500.000 de nivel secundario. Entonces, eso es un poco la cobertura que nosotros tenemos. De todos ellos, que básicamente aterriza en alrededor de 67.055, más de 67.000 instituciones educativas, alrededor de 64.000 están bajo la modalidad de comida caliente, ¿no? Es decir, toma, te entrego el alimento, procedemos con su preparación. Algo de 2.000 y algo son alimentos listos para consumo, que yo te entrego la preparación lista para que tú puedas. Entonces, como vemos, esta primera modalidad, que es comida caliente, es la que tiene mayor cobertura en realidad a nivel nacional. Antes de pasar a las estrategias, vamos respondiendo a Jocabet, Noemí. ¿Hay algún tamizaje de anemia
de anemia que se maneja con Ministerio de Salud, cómo valorar los resultados. Ya. En sí, como programa de alimentación, y acá voy a entrar al concepto de articulación, antes de pasar a estrategia, ¿sí? Es importante, ustedes tienen de conocimiento, articular y no duplicar esfuerzos, sino sumar recursos y poder optimizar las diferentes actividades que ya se tienen en territorio. Entonces, el ente responsable del estado nutricional en sí, de todo lo que es evaluación del estado nutricional en territorio, por ejemplo, es el Ministerio de Salud a través de sus diferentes IPRES. En el ámbito rural, rural disperso, muchas veces ustedes lo que van a encontrar van a ser establecimientos de salud del nivel I1 o I2, en el mejor de los casos en la capital de provincia, los IPRES, y algunos distritos grandes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Articular básicamente con los establecimientos de salud para que puedan hacer sus diferentes acciones de tamizaje de hemoglobina, evaluación nutricional básicamente, a los estudiantes que están en su ámbito de influencia, en su jurisdicción. Ahí yo cabe el rol que cumple cada sector es muy valioso. Entonces, MINSA como sector tiene su rol y nosotros, ¿qué hacemos como PAEMIS? Articular con ellos para poder garantizar que nuestros usuarios, nuestros estudiantes de alguna manera puedan formar parte de sus evaluaciones. Minedu, que es otro actor aliado para nosotros, porque no solamente es PAE, no solamente es el programa PAEMIDIS que va y lleva el servicio y ahí quedó, no, sino llega un proceso de articulación con el Ministerio de Educación porque el usuario se encuentra en la institución educativa. Entonces, el rol que cumple ahí, en este caso, el docente, el director, la comunidad educativa, ¿no? Es también valiosísimo. Entonces, nos toca coordinar y articular con educación para que en marco de sus funciones también pueda desarrollarse las diferentes actividades. Entonces, ahí tenemos en territorio 3 aliados muy importantes, ¿no? YOCABET, ¿no? Que es el Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Educación, y el Ministerio nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del PAE. Pero no son los únicos actores en territorio que intervienen. Tamizaje de anemia, por ejemplo, también lo desarrollan los gobiernos locales, que pueden desempeñar diferentes proyectos y ellos están en territorio para poder garantizar esta evaluación. Punto aparte, mencionarles que si bien las responsabilidades de cada sector ya están definidas de alguna manera y lo que nos queda muchas veces a nosotros, y yo espero que este mensaje pueda quedar en ustedes también y de alguna manera podamos pensar, muchas de las decisiones que tenemos que tomar, o voy a ponerlo de otra manera, muchos de los problemas que se generan en territorio se reducirían grandemente si aprendiéramos a comunicarnos, a coordinar, a articular. Entonces, en territorio tenemos la institución educativa y en algún punto cuando ustedes estén ahí, les va a tocar coordinar con el establecimiento de salud, coordinar con los programas sociales, con diferentes tipos, ¿no? Ya sea el PAE, ya sea juntos, ya sea atención, diferentes programas sociales. Nos va a tocar coordinar con los actores, los actores locales, si nos vamos a la selva, con los APU, ¿no? Que lideran su comunidad. Si nos vamos a la sierra, con los Barayo, ¿no? Que son representantes de la comunidad. Entonces, es coordinar y conversar para que de alguna manera cada uno haga lo que tiene que hacer en territorio. Y si por A o B hay una limitación de recursos, ok, ¿de qué forma yo me puedo sumar para que de repente aliados que yo tengo en zona, gobierno local, gobierno regional, ONGs, empresa privada, etcétera, se sumen a lo que yo necesito donde estoy? ¿Ya? Pero eso es parte del concepto de articulación YOCABET. Entonces, ahí lo podemos manejar. Ana Peso, vamos respondiendo. La modalidad de subvención es una de las más empleadas. Me parece que de ser como la que imagino, esta brindaría la oportunidad para que las personas encargadas de la adquisición de los productos puedan crear alianzas con productores locales y consumir recursos
de la propia zona, contribuyendo a resolver las problemáticas de alimentación en la población escolar, pero también reforzando el consumo local y el crecimiento económico de la zona. En el caso de la modalidad de subvención, solamente están de momento como piloto en 4 regiones, que es la que hemos mencionado, que era Cusco, Tumbes, Ayacucho, una región más que lo vamos a encontrar en la diapositiva. No está en la totalidad, ¿no? Son básicamente 50 y algo de instituciones educativas. Y básicamente es porque la modalidad de comida caliente con el tipo de atención de subvención, que es la denominación, es un piloto que básicamente se está desarrollando con las asistencias técnicas de la FAO, en el caso de esta entidad, y en marco también a las diferentes experiencias que se tienen en Latinoamérica. Somos muy optimistas porque desde el tema personal, o sea, yo como poco, de repente no, desde yo como profesional, comparto que es una oportunidad grande que sea en la zona, en el ámbito local, quienes puedan adquirir sus alimentos y, como tú bien dices, poder generar esas alianzas con los diferentes productores que nosotros tenemos en zona. Garantizaríamos ahí productos frescos, ¿no? Y garantizaríamos ahí un movimiento económico que de repente en un primer momento no va a ser significativo, pero en la medida que se va desarrollando esto, pueda sumar a lo que es la alimentación de nuestros estudiantes. A mí me parece una excelente modalidad y esperamos o tenemos digamos, la proyección de que esto se pueda ampliar en los planes, ¿no? De momento está como piloto. En el caso de las estrategias, básicamente dentro de las estrategias, una de ellas, por ejemplo, en la cual nos basamos nosotros es el flujo del esquema de corresponsabilidad como tal. Hay una normativa al respecto en el cual encontramos que los diferentes actores que tenemos en territorio que forman parte del programa de alimentación escolar, digamos, tienen un rol valioso. Primero, desde el PAE, como entidades, ¿no? Que básicamente brinda normativas, asistencias técnicas, control y vigilancia, forma parte de la planificación para la prestación del servicio alimentario escolar. Luego tenemos al Comité de Gestión de Contrataciones, que básicamente es un comité también regional, en este caso, que se encarga de ese proceso de contratación. No es solamente el PAE, sino actores que forman parte de este comité se suman en este proceso. Tengo aquí los comités de alimentación escolar, los comités de gestión para la alimentación escolar, dependiendo de la modalidad, del nombre, pero que básicamente son un conjunto de actores en zona, entre director, docentes y padres de familia, que se encargan de toda la gestión del servicio escolar, del servicio alimentario escolar, ¿no? Y ahí está la recepción del alimento, el almacenamiento, la preparación, la entrega, el consumo de mis estudiantes, el cómo yo desecho los alimentos, todo eso está a cargo de estos actores, ¿no? Pero que no están solos, porque hay lineamientos, hay asistencias técnicas, recomendaciones de los actores que se van subiendo. Y los padres de familia y actores de territorio que también forman parte de este sistema de corresponsabilidad, como ya en algún momento lo he expuesto, como actores que pueden de alguna manera observar, ver, vigilar, hacer esa vigilancia comunitaria, esa veeduría social para el buen funcionamiento de la prestación del servicio alimentario escolar. En el caso de educación alimentaria y nutricional como estrategia, por ejemplo, básicamente ustedes saben que, como hemos mencionado, el programa entró en funcionamiento normativamente el año pasado, pero este año hemos estado como que operativizando todas las ideas. Entonces, lo que se va desarrollando ahora en educación alimentaria y nutricional es un poco el tema de los cursos, las guías, los afiches que se necesitan para que de forma didáctica, práctica, accesible y comprensible nuestros usuarios puedan de alguna manera
llevarse los mensajes, ¿no? El por qué yo me tengo que lavar la mano, el por qué yo tengo que saber escoger los alimentos que voy a preparar, el cómo yo tengo que reconocer que la lata que voy a usar para hacer mi preparación está en buen estado, ¿no? O el arroz, etcétera. O sea, ese tipo de conocimientos no es solamente lo que se maneja en el PAE o a nivel de profesionales, etcétera, sino mi usuario final también tiene que conocer todo ello para que de alguna manera pueda identificar situaciones adversas o riesgos. Y bueno, diferentes materiales didácticos un poco para la comunidad educativa, que todo eso está en proceso de validación, somos muy optimistas también al respecto. En el caso de innovación y calidad, como estrategia también se vienen elaborando y validando las PPEPA, ¿no? Esto por parte de la unidad. Hay una unidad, ya lo hemos puesto también en un momento, que se encarga de lo que es ver el tema de las preparaciones y que éstas cumplan esos digamos, aspectos importantes para nosotros, que sean pertinentes culturalmente, que sean ricos, que muchas veces, y eso les menciono como una anécdota, en sí, nosotros tenemos una persona, un profesional de cocina que se encarga de hacer recetas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nuestra comunidad educativa aprenda cómo cocinar. Y muchas veces la comunidad educativa, los padres de familia, nos enseñan a nosotros cómo cocinar o qué agregar, ¿no? O sea, o qué más colocar para que ese plato sea agradable para el estudiante. Entonces acá, por ejemplo, han hecho unas preparaciones, hay sopa seca, otro, que hay unas torrejitas, entre otros. Sí, y bueno, básicamente, como les mencioné al inicio, somos un programa relativamente nuevo, muy nuevo. Entonces, si bien podemos tener experiencias pasadas, finalmente ahí estamos todavía en proceso, en camino, y los logros, ahorita cuantificarlos, de repente no nos ayuda. No nos ayuda, pero sí mencionar que a lo que aspiramos básicamente, o lo que vamos logrando en el camino, básicamente es precisamente desarrollar esa promoción de hábitos alimentarios saludables a través de estas estrategias educativas, el fortalecimiento de la educación alimentaria en está, una mayor participación comunitaria, que es lo que es el ideal, ¿no? Nos gustaría a nosotros poder estar en cada institución educativa, en cada, a nivel nacional, pero ustedes saben que es muy difícil. Entonces, la participación comunitaria es muy importante, y aquí el rol de los CAE y las familias es clave, ¿no? Precisamente lograr su participación de ellos, su formación, entre otros, ya de por sí para nosotros es un gran logro. La articulación intersectorial con INEDU, con MINSA, la incorporación de alimentos locales y culturales dentro de la planificación, y la mejora en la calidad e inocuidad del servicio, ¿no? Eso es alguno de los que te puede mencionar, y yo creo que si es que se da alguna siguiente implementación, de repente ya podemos tener algo un poco más numérico, ¿no? En la medida que se vayan desarrollando estas acciones de seguimiento. Vamos a responder antes de entrar al participa. Vamos a responder una pregunta. Estimada Andrea, ¿se tiene previsto ampliar el PAE para todos los estudiantes de secundaria? De momento no se ha proyectado como tal, ¿no? Sino que se está priorizando estudiantes de nivel secundaria que cumplen ciertos requisitos, en este caso, como es que se encuentran en la Amazonía o en estas modalidades de atención diferenciada, ¿no? Y esto porque, recuerden, siempre tenemos que optimizar los recursos para que podamos garantizar la sostenibilidad del servicio para nuestros estudiantes que están en mayor situación de vulnerabilidad y a los cuales tenemos que atender. Hace poco se hizo una evaluación, por ejemplo, una evaluación nutricional a estudiantes de Lima Metropolitana, ¿no? Y justamente eso estamos nosotros evaluando. Y dentro de los resultados, por ejemplo, encontrábamos este tema del sobrepeso y la obesidad, que seguro muchos de ustedes lo tienen también mapeado
la doble carga de la enfermedad en ahora población infantil. Entonces, tenemos que ser bastante ya cuidadosos, un poco reevaluar o evaluar, ¿no? A nuestro público objetivo, si realmente requiere o si de repente no, tengo que enfocar mis esfuerzos o mi presupuesto por otro camino. O sea, es parte del proceso de análisis que tenemos que desarrollar. Y bueno, Estefan, nosotros esperamos que en la medida que se va generando también esta evidencia, podamos fortalecer nuestros criterios de priorización para los diferentes públicos objetivos. Vamos a pasar ahora al cierre de la lección, en lo que vamos respondiendo a las demás preguntas. Acá, pregunta. ¿El PAE contribuye a mejorar el rendimiento y la asistencia escolar? En el chat, por favor, ¿verdadero o falso? Ya. A ver, hacemos clic, por favor, a la moderadora. Un clic para ver la respuesta. Muy bien, verdadero. Todos los que han respondido verdadero. Ok. Siguiente pregunta. ¿La educación alimentaria y nutricional forma parte del servicio del PAE? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Hacemos clic, por favor. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Los alimentos pueden ser distribuidos sin verificar su estado o empaque? Muy bien, ya hemos visto un video de la cadena. ¿Cuáles son todos los pasitos que podemos encontrar? Clic, por favor. Muy bien. 20. O sea, eso quiere decir que en el examen de salida todos se van a sacar 20. Siguiente, por favor. El gusto y consumo es un criterio para la planificación del menú escolar. Muy bien, veo que han estado atentos. Siguiente pregunta. ¿La articulación con otras instituciones no es necesaria para el funcionamiento del PAE? Uy, un verdadero se coló. A ver, tenemos varios falsos y hay un verdadero que ha pasado. ¿Quién ha sido? Uy, acá es error, falso. Ahí es falso. Retrocedemos. Ahí la articulación con otras instituciones no es necesaria, sí es necesaria. Ah, no, retrocedemos. Ahí, sí es necesaria para el funcionamiento del país. Ahí la respuesta es falso, ¿ya? Las modalidades de atención, sí, sucede. Las modalidades del PAE incluyen comida caliente y alimentos listos para consumo y ya nos dieron la respuesta. Eso es verdadero. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que me quedé sin responder, pero hay varios verdaderos y falsos, así que vamos a retroceder. Buenas noches. ¿Qué aspectos principalmente se está mejorando respecto a programas similares de alimentación que hubo en el país? Muy bien, bueno, sabemos que programas de alimentación ha habido a lo largo de nuestra historia, 1, 2, 3, 4, con diferentes nombres, con diferentes estilos, etcétera, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica también tenemos varios modelos que podemos tener. En el caso del programa de alimentación escolar que tenemos actualmente, podemos resaltar el cambio del enfoque, ¿no? Que ahora se busca no hablar de entrega de alimentos como tal, sino de un servicio integral, que incorpora la planificación nutricional como tal, por edad, por contexto, con todos estos criterios, y el acompañamiento educativo que le va a dar digamos, esos mensajes que tienen que seguir para poder disminuir los diferentes riesgos que puedan estar asociados a la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces, tenemos al estudiante aquí como usuario que se alimenta bien
pero a la vez que aprende buenos hábitos o que tiene o aprende hábitos saludables. ¿Ya? Eso es por ejemplo, uno de estos aspectos que en lo particular me parece que es importante que lo podamos nosotros como que revisar, analizar, de repente repensar y ver, ¿no? Y bueno, en ello parte de este servicio integral, como ya le mencioné, es en sí el fortalecimiento de la educación alimentaria y nutrición como tal. También dentro del proceso, el programa busca lo que es mejorar la calidad y la calidad de los alimentos en toda su cadena, ¿no? Hacia ello voy a regresar nuevamente a ese video donde hemos visto, ¿no? Que no solamente es la entrega de los expedientes y entrego el alimento como tal a la institución educativa, sino que sucede un conjunto de pasos que me permite a mí garantizar unos controles más estrictos en esa cadena de suministro, ¿no? Supervisar un poco más ese tema de almacenamiento, preparación, distribución y basarnos en protocolos sanitarios. Eso es otro aspecto, el tema de articulación interinstitucional, que ahora es parte de un subproceso, nuestro proceso de educación alimentaria y nutricional, y articulación. También ahora tiene un subproceso que es la articulación interinstitucional como tal, y eso permite de alguna manera poder sumar a los diferentes actores, ¿no? Eso sumado a nuestros modelos de corresponsabilidad, ¿no? Que nos va a ayudar a que los diferentes aliados de educativa, de la sociedad, etcétera, puedan contribuir a que todos sumemos a que este programa de alimentación escolar pueda lograr el objetivo que busca. Siguiente pregunta, algo que no me quedó claro es respecto a quién prepara los alimentos en la modalidad de comida caliente y con qué presupuesto. En el caso de lo que es comida caliente, como hemos visto, es la preparación en zona, ¿no? En el territorio. En el caso de lo que es la infraestructura, el menaje, todo ello, muchas veces es propio de la institución educativa o de los diferentes proyectos que salen a través de los gobiernos locales o gobiernos regionales, que pueden de alguna manera contribuir a que todo esto esté de la mejor manera. Luego, las familias son las que se organizan en este caso. En algún momento, hasta cierto punto, dependiendo de la organización de la institución educativa, usualmente contratan una persona, ¿no? Pero eso es propio de la organización. En realidad, en el marco del modelo de corresponsabilidad, es la institución educativa, la comunidad educativa que se organiza y va rotando para la preparación de estos alimentos. Actualmente ese es el modelo que se sigue. Hay experiencias, seguramente ustedes lo van a poder leer en la medida que puedan profundizar en el tema, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Nuestro país vecino, en el cual ya hay un tema ahí de presupuesto para manipuladores de alimentos como tal, ¿no? Pero eso son experiencias de otras regiones, ¿no? Que igual nosotros como programa siempre vamos mapeando, vamos conociendo para ver la replicabilidad, la sostenibilidad de eso, tanto físico como financiero, y poder trabajar. Entonces, de momento, Nélida, en sí los que cocinan su preparación en la institución educativa son básicamente las familias. Vamos, si se tienen más consultas, vamos a tener un espacio también para más consultas. Por favor, procedemos con el cuestionario de salida. Si podemos hacer clic y nos damos ahí unos 5 minutos, son las 7:39, a las 7:44 para poder cerrar este cuestionario de salida. Y les voy a preguntar también, minutos antes, si ya podemos. Mientras tanto, vamos respondiendo una pregunta más de Fabio, que nos consulta si el PAE también considera los PRONOEI. Sí, dentro del grupo objetivo de los estudiantes del nivel inicial, están contemplados tanto los escolarizados como los no escolarizados. También tenemos un grupo importante en este caso de los PRONOEI. Listo, terminado. Muy bien, muchas gracias. Los moderadores, bueno, ya con esto estamos finalizando la parte de la exposición. Quedo atento.
Gracias, licenciada Andrea Estefanía Flores Rodas, por el tema brindado y por las respuestas a las preguntas e inquietudes de los participantes. Agradecemos también a todas y todos por su participación. Se les recuerda a los participantes asistir el día de mañana, jueves 19 de marzo, a la clase magistral, la que se llevará a cabo de 4 a 6 de la tarde. Agradeceremos su asistencia y puntualidad. Por favor, se les pide llenar la encuesta de satisfacción que aparecerá al momento de salir de la sala Zoom. Es muy importante conocer sus apreciaciones porque nos ayudan a una mejora continua. Estimados participantes, nos vemos mañana en la clase magistral a las 4 de la tarde y nuevamente gracias, licenciada Andrea Estefanía Flores Rodas, por la exposición del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.